En este video vamos a ver lo que es la parte del diseño del puente losa, pero específicamente del tipo losa nervada. Para ello, como primer punto, tenemos que saber que los puentes losa simplemente apoyados, su longitud máxima siempre es igual a 10 metros, y en el caso que fuera un puente losa con tramos continuos, la longitud máxima va a ser igual a 12 metros. Entonces, como segundo punto, para lo que es la parte del predimensionamiento, recuerden que el espesor mínimo siempre lo calculamos mediante esta ecuación. También tenemos que tener en cuenta las recomendaciones que nos da la norma ACI para lo que es la parte de la geometría de las vigas T que conforman nuestra losa nervada. Entonces, ¿cómo yo voy a determinar la altura de mi losa nervada? Esto viene de un cálculo entre la relación de inercias de la losa nervada y la losa maciza. Esto lo vamos a ver más a detalle en el siguiente ejemplo. Entonces, para este ejemplo vamos a tomar en cuenta un puente losa de 5.6 metros de longitud y el número de vías igual a 3. Entonces, como primer paso, siempre realizamos lo que es la parte del predimensionamiento de la superestructura, donde calculamos lo que es el ancho de calzada y tenemos como dato lo que es el espesor de la capa de compresión, que es igual a 18 centímetros. Ahora, ¿qué datos yo me voy a adoptar? Va a ser los números de nervios, la separación entre nervios y el ancho del alma del mismo nervio. Entonces, defino lo que es primeramente el espesor de la losa, siempre tomando en cuenta la longitud de mi puente. En este caso me da un valor de 0.28, lo cual yo voy a trabajar con 30 centímetros. Entonces, como ya les había mencionado, la altura de la losa nervada viene de una relación de inercias entre la losa maciza y la losa nervada. Entonces, sustituyo valores y posteriormente solo y únicamente despejo la altura de la losa nervada. En este caso me da un valor de 0.41, lo cual yo directamente me voy a adoptar un valor de 40 centímetros. Entonces, en esta parte yo tengo que tener definido lo que es la altura de la losa nervada, el espesor de la capa de compresión, el ancho del alma y por consiguiente el ancho de incidencia del nervio, que viene del análisis de áreas de influencia. Entonces, como segundo paso sería la parte de la determinación de momentos para cada carga. La primera va a ser la que se genera por el peso propio del nervio. Como nosotros ya tenemos definido las dimensiones del nervio, fácilmente puedo calcular lo que es el área, luego la carga distribuida, y como este es un puente simplemente apoyado, la ecuación para determinar el máximo momento va a ser mediante esta ecuación. Entonces, en ese caso me da un momento de 1.70 toneladas metro. Eso sería con lo que es el peso propio del nervio. Ahora, para la capa de rodadura, de igual forma, determinamos lo que es la carga distribuida, que va a ser igual al peso específico del asfalto por el espesor del mismo y también por el ancho de incidencia de mi nervio. Determino la carga distribuida y finalmente ya puedo calcular su respectivo momento. En este caso me da un momento de 0,315 toneladas metro. Ahora, para lo que es la parte del análisis de la carga viva vehicular, recuerden que hacemos el análisis de dos tipos de carga. La primera, que es la carga vehicular, y la segunda, que es la carga distribuida. Entonces, dentro de la carga vehicular, recuerden que hay dos tipos de cargas. La primera, que es la del camión tándem, y la segunda, que es la del camión trident. Entonces, primeramente, para lo que es el caso número 1, para el camión tándem, el máximo momento lo podemos determinar mediante dos métodos. El, el primero va a ser aplicando lo que es el teorema de Barré,
y el segundo sería aplicando líneas de influencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que realizar? Primero, tenemos que posicionar la carga en el punto más crítico para poder recién aplicar estas ecuaciones. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito como dato? Necesito lo que es el peso del eje, que en este caso va a ser 11,34 toneladas, la reacción total que se genera por esta carga vehicular y la distancia respecto al centerline, que viene de un análisis de una sumatoria de momentos y una sumatoria de fuerzas verticales. Esto ya lo hemos visto más a detalle en el video número 1. Entonces, para lo que es el momento, ya tenemos lo que es la ecuación, sustituimos los valores y posteriormente determino su respectivo momento. En este caso, me da un momento de 25,31 toneladas metro para lo que es el método del teorema de Barré. Ahora, si aplicamos líneas de influencia, de igual forma siempre partimos posicionando la carga en el punto más crítico, luego generamos lo que es líneas de influencia y para determinar el valor de la ordenada en el punto número 1, este valor va a ser igual a la relación entre las distancias adyacentes al punto, fíjense, dividido entre la longitud total de mi puente. Entonces, determino el valor de la ordenada en el punto número 1. Ahora, para lo que es el valor de la ordenada en el punto número 2, esto lo determino mediante una relación de triángulos. Entonces, realizo la relación de triángulos y posteriormente determino su respectivo valor. Entonces, aquí para determinar el momento aplicando líneas de influencia, recuerden que es el valor de la ordenada en cada punto multiplicado por la carga que recibe, nada más. Entonces en este caso me da un momento igual a 25,31 toneladas por metro lineal, lo cual viene a ser similar o igual a lo que nosotros calculamos con el teorema de Barré. Ahora, ¿qué pasa cuando realizamos el análisis para lo que es el camión trident? Si nosotros aplicamos el teorema de Barré, recuerden que siempre posicionamos la carga en el punto más crítico. Fíjense cómo yo estoy posicionando todas mis cargas. Recuerden que esto solo y únicamente lo realizo para poder aplicar esta ecuación. Entonces, de igual forma, ¿qué es lo que yo necesito? Necesito lo que es el peso del eje, que es 14,52 toneladas, la reacción total que se genera por esta carga vehicular, que es igual a 32,67 toneladas, y la distancia respecto al centerline, que ya viene de un análisis de sumatoria de fuerzas y sumatoria de fuerzas verticales, que esto ya lo hemos visto en el video número 1. Entonces, de igual forma, esta ecuación viene de ese análisis que les estoy mencionando. Entonces, aquí ya tengo la ecuación definida, solo y únicamente sustituyo los valores y posteriormente determino su respectivo momento. En este caso me da un valor de 9,64 toneladas metro. Ahora, para lo que es si aplico líneas de influencia, recuerden que el primer paso es posicionar la carga en el punto más crítico, fíjense, y luego recién aplico lo que es líneas de influencia. Entonces, para determinar el valor de la ordenada en el punto número 1, este va a ser igual a la relación entre las distancias adyacentes al punto número 1 dividido entre la longitud total de mi puente. Determino el valor en ese punto y para hallar las ordenadas en el punto número 2 y número 3, de igual forma aplico una relación de triángulos, nada más. Entonces en este caso ya tengo definido todos los valores de mis ordenadas.
solo y únicamente faltaría multiplicar por sus respectivas cargas que recibe cada punto, nada más. En este caso me da un momento de 9,70 toneladas metro, lo cual, como pueden ver, es un valor prácticamente similar a lo que nosotros calculamos si aplicamos el teorema de Barré. Entonces ya tengo determinado los momentos que se generan con las cargas vehiculares. Ahora solo y únicamente faltaría realizar el análisis para las cargas distribuidas. Entonces recuerden que de acuerdo a las especificaciones de la AASHTO estándar, me dice que yo tengo que realizar el análisis para una carga equivalente. Ahora, esta carga equivalente está compuesta por dos cargas. La primera va a ser la carga distribuida que nosotros ya conocemos, y esta va a estar acompañada de una carga puntual que va a ser igual a 8 toneladas siempre y cuando nosotros realicemos el análisis para el cálculo del momento. Entonces posicionamos las cargas, en este caso la carga puntual, en el punto más crítico, que va a ser específicamente sobre el centerline. Determinamos los máximos momentos que se generan. En este caso me da un momento de 14.93 toneladas metro. Esto sería con respecto a lo que nos dice la AASHTO estándar. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la AASHTO LRFD? Nos dice que nosotros realizamos el análisis para lo que es el camión HL93. Ahora recuerden que el HL93 es la combinación de las cargas vehiculares más la carga distribuida. Entonces ya hemos realizado lo que es el cálculo de los momentos para las cargas vehiculares. Ahora solo y únicamente faltaría realizar para la carga distribuida. Entonces en este caso determino su respectivo momento y esto me va a dar un valor de 3,73 toneladas metro. Como último paso vamos a determinar lo que es el momento último de diseño, pero específicamente para lo que es el estado límite de resistencia última. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la AASHTO estándar? Nos dice que primeramente tengo que determinar lo que es el ancho efectivo mediante esta ecuación, donde solo y únicamente voy a tomar en cuenta lo que es la longitud de mi puente, lo cual para este ejemplo me da un valor de 1.55, y este valor siempre tiene que ser menor a 2.1. Como este valor cumple con esta condición, quiere decir que el ancho efectivo está correcto. Ahora, para lo que es la parte del coeficiente por impacto, recuerden que siempre determinamos este valor mediante esta ecuación, donde solo y únicamente tomamos en cuenta lo que es de igual forma la longitud de mi puente, lo cual para este ejemplo me da un valor de 0,34, y como este valor es mayor a 0.3, yo automáticamente me adopto 0.3, nada más. Ahora, para lo que es la parte del momento que se genera con la carga viva, en este caso la AASHTO estándar nos dice que tenemos que determinar el máximo momento mediante tres cargas. La primera, que es la del camión tándem, la segunda, que es la del camión trident, y la tercera, que es por la carga equivalente. En este caso, la carga más crítica siempre se va a dar con el camión tándem. Entonces, para yo determinar cuánto de momento recibe mi nervio, recuerden que nosotros en todo momento hemos trabajado con las cargas del camión tipo HS20. Entonces, para nosotros realizar el diseño de acuerdo a las especificaciones de la AASHTO estándar, tenemos que transformar estas cargas del camión HS20 al camión HS25. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que realizar? Solo y únicamente multiplicar 1.25. A todo esto, yo le
tengo que multiplicar lo que es el ancho de incidencia de mi nervio. Y todo esto lo tengo que dividir entre 2 veces el ancho efectivo. Ahora aquí el ancho efectivo, como pueden ver, es solo y únicamente la incidencia de una fila de ruedas, tal cual ustedes están viendo. Entonces, nosotros cuando realizamos la parte del diseño, necesariamente necesitamos la incidencia total en todo el vehículo. Por lo tanto, solo y únicamente por esa razón, nosotros multiplicamos 2 veces esta longitud, nada más. Entonces, determinamos lo que es el momento por la carga viva, lo cual, como nosotros ya tenemos los momentos generados por el peso propio, por la capa de asfalto y por la carga viva, fácilmente podemos determinar el momento último de diseño. ¿Cómo determinamos este momento? Mediante esta combinación de carga. Lo cual, como nosotros ya sabemos, la AASHTO estándar considera como carga muerta a la sumatoria del momento que se genera por el peso propio de la estructura más el momento que se genera por la capa de asfalto. Y eso tiene que ser sumado a 1.67 por el momento de la carga vehicular que nosotros ya hemos calculado, más el momento por impacto, que viene a ser igual al coeficiente por impacto por el momento que se genera con la carga vehicular. Entonces, en este caso, solo y únicamente sustituimos ecuaciones y tenemos un momento último de diseño igual a 23,27 toneladas metro. Eso sería con lo que respecta de acuerdo a las especificaciones de la AASHTO estándar. Ahora, para lo que es la parte de la AASHTO LRFD, en este caso me dice que yo voy a determinar un ancho equivalente mediante 2 casos. El primero, que es para lo que es una vía cargada, y el segundo, para 2 o más vías cargadas. En este caso tengo que determinar lo que es un ancho real, que es el valor mínimo entre el ancho de tráfico y un valor de 9 metros. Y para lo que es la luz real del tramo, de igual forma, es el valor mínimo entre la longitud de mi puente y un valor de 18 metros. Hallo estos dos valores y posteriormente reemplazo en lo que es la ecuación para calcular el ancho equivalente para este caso. Lo cual en ese ejemplo me da un valor de 3,23. Ahora para lo que es el segundo caso, que viene a ser 2 o más vías cargadas, de igual forma vuelvo a determinar lo que es el ancho real, la luz real del tramo y posteriormente determino su respectivo ancho equivalente para este caso. Entonces determino lo que es el ancho equivalente y tengo que verificar que este ancho equivalente tiene que ser menor o igual a la relación entre el ancho total de mi puente dividido entre el número de vías. En este caso cumple con esa condición, lo cual todo está correcto. Entonces, ¿con qué ancho equivalente yo me voy a quedar? Me voy a quedar siempre con el valor mínimo. Entonces ya tengo definido lo que es el ancho equivalente. Recuerden que el coeficiente por impacto siempre es 0,33 y para lo que es la carga viva, recuerden, aquí nos quedamos con el valor más crítico de las cargas vehiculares, multiplicamos por el ancho de incidencia del nervio y lo dividimos entre el ancho equivalente. Ahora aquí el ancho equivalente que nosotros calculamos viene a ser la incidencia del todo el camión. Entonces, solo y únicamente por esa razón, lo dividimos directamente entre E, nada más. En este caso me da un valor de 5,99 toneladas metro. Eso sería con respecto a la carga vehicular. Ahora, para la carga distribuida,
como ya tenemos nuestro momento, entonces solo y únicamente lo multiplicamos por el ancho de incidencia del nervio y lo dividimos entre el ancho equivalente. Esto me da un momento de 0,88 toneladas metro, lo cual ya tendría definido todos los momentos para calcular mi momento último. En este caso, ya tengo el momento generado por el peso propio, por la capa de asfalto, por la carga viva vehicular y por la carga distribuida. Entonces aplico las combinaciones de carga y aquí lo único que tienen que saber, de igual forma, recuerden que el momento por impacto siempre es igual al coeficiente por el momento que se genera por la carga vehicular. Entonces, por esa única razón están viendo estas ecuaciones. Entonces, sustituyen todos los valores y por último determinan su respectivo momento. Ahora recuerden que el cálculo del refuerzo de acero tienen que hacer para el momento que nosotros calculamos de acuerdo a las especificaciones de la AASHTO estándar, como también de la AASHTO LRFD. Y también tengan en cuenta que el diseño se realiza como si fuera una viga de nada más. Hasta aquí sería la parte del diseño.